Vikingo era el nombre que se les daba a los guerreros que realizaban incursiones de saqueos provenientes de los pueblos nórdicos procedentes mayoritariamente de Escandinavia. Su lengua era el nórdico antiguo, una lengua germánica hablada por ellos. Este idioma es el antecesor directo de los idiomas escandinavos modernos como el islandés, el noruego, el sueco, el danés y el feroés. Los vikingos eran tanto excelentes guerreros como navegantes excepcionales, lo que les permitió expandirse, comerciar y conquistar en gran parte de Europa y más allá. Los vikingos eran conocidos por sus tácticas rápidas y efectivas, como los ataques sorpresa desde sus barcos a pueblos costeros. Aunque no todos los vikingos eran guerreros de tiempo completo, muchos estaban entrenados en el uso de armas como espadas, hachas, lanzas y escudos. Su habilidad con el hacha de combate era legendaria, así como su manejo del escudo redondo, que usaban tanto para defenderse como para atacar. Utilizaban formaciones efectivas como el muro de escudos, donde los guerreros formaban una barrera impenetrable de escudos para avanzar en batalla. Su cultura guerrera estaba fuertemente influenciada por la mitología nórdica, donde los guerreros caídos en combate se creía que eran llevados al Valhalla, el salón de los héroes, lo que los hacía luchar con valentía y sin miedo a la muerte. Los vikingos construyeron algunos de los barcos más avanzados de la época, como los famosos drakars o barcos largos. Estos barcos eran rápidos, ligeros y podían navegar tanto en alta mar como en ríos poco profundos, lo que les permitía realizar ataques relámpago y explorar nuevos territorios. Navegaron desde Escandinavia hasta lugares tan lejanos como el Mediterráneo, Rusia, Islandia, Groenlandia y llegaron incluso a América del Norte, Finlandia, actual Canadá, alrededor del año 1000, mucho antes que Cristóbal Colón. Los vikingos no solo fueron conquistadores y saqueadores, sino que también dejaron un legado duradero al fundar y desarrollar ciudades clave en Europa. En el año 841, los vikingos establecieron un asentamiento permanente en la actual ciudad de Dublín, que se convirtió en una de sus bases más importantes para el comercio y las expediciones en las Islas Británicas. Aunque York ya existía bajo los romanos, fue en el siglo IX cuando los vikingos daneses conquistaron la ciudad en el año 866 y la convirtieron en la capital de un reino vikingo en el norte de Inglaterra bajo el nombre de Jorvik. Los vikingos suecos, llamados varegos o rus en el este, establecieron rutas comerciales y eventualmente se asentaron en la región alrededor del siglo IX. En el siglo IX, los varegos bajo el liderazgo de Oleg de Novgorod fundaron el estado de la Rus de Kiev, con Kiev como su capital. Novgorod, aunque ya existía como un asentamiento eslavo, fue bajo la influencia de los vikingos varegos en el siglo IX, cuando Novgorod creció en importancia. El príncipe varego Riúrik se estableció allí, fundando la dinastía que llevaría su nombre. Rouen, tras las incursiones vikingas en Francia, el rey Carlos el Simple concedió tierras a los vikingos bajo el liderazgo de Rollo, estableciendo el ducado de Normandía en 911, con Rouen como su capital. Los vikingos fueron los primeros en colonizar Islandia en el siglo IX, y la tradición sostiene que el vikingo Ingolfur Arnarson fue el fundador de Reykjavik en el año 874. También en Irlanda, los vikingos fundaron la ciudad de Limerick alrededor del año 922, como un importante puerto y fortaleza en la costa oeste de Irlanda. Se convirtió en una base para las actividades vikingas en Irlanda y un centro clave en las rutas comerciales que conectaban las islas británicas con Europa y Escandinavia. En Groenlandia, Eric el Rojo alrededor del año 985 fundó Brattahlid. También mencionaremos a Hedeby, uno de los centros comerciales más grandes y avanzados de los vikingos en el siglo VIII, ubicado en lo que hoy es el norte de Alemania. Como uno de los mayores centros comerciales de Europa, Hedeby conectaba las rutas del norte de Europa con el mar Báltico y el mar del Norte. Finalmente podemos mencionar que los vikingos también se asentaron en las Islas Feroe, al norte de las Islas Británicas. La sociedad vikinga estaba jerárquicamente dividida en tres grandes clases: los reyes, los jarls, que eran los nobles, y los carls, que eran granjeros y comerciantes.
Los reyes eran la cúspide de la sociedad vikinga y ejercían autoridad sobre territorios más extensos. Aunque no existía un reino unificado en Escandinavia hasta el final de la era vikinga, los reyes gobernaban regiones o clanes. Los jarls eran la clase noble de los vikingos y formaban la aristocracia guerrera. Un jarl tenía grandes propiedades de tierra y ejercía poder en su región, gobernando bajo el liderazgo de un rey o de forma independiente. Los carls representaban la mayor parte de la población vikinga. Eran campesinos, comerciantes, artesanos y guerreros que poseían pequeñas granjas y trabajaban la tierra para sostener a sus familias. Aunque su estatus social era inferior al de los jarls, los carls eran libres y podían poseer tierras. Los hombres carls también participaban en las incursiones y podían mejorar su estatus social mediante el éxito en la guerra o el comercio. En la base de la jerarquía estaban los thralls, que eran esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas capturadas en incursiones y realizaban trabajos domésticos, agrícolas o de construcción. Aunque los esclavos tenían muy pocos derechos, algunos podían comprar su libertad con el tiempo. Las mujeres vikingas tenían ciertos derechos legales que les permitían solicitar el divorcio si su marido las maltrataba o no cumplía con sus responsabilidades. También podían heredar propiedades si no había hijos varones en la familia, lo que les daba un grado de independencia económica. Por otro lado también estaban las skjalmer, las doncellas escuderas. Estas mujeres eran entrenadas en el uso de armas y luchaban junto a los hombres en algunas batallas. Aunque la mayoría de las mujeres vikingas no participaban activamente en la guerra. Mientras que en la religión, las mujeres podían ocupar roles espirituales importantes como sacerdotisas o profetisas. Los vikingos más famosos incluyen figuras históricas y legendarias que dejaron una huella significativa en la historia y la cultura. Por un lado, Ragnar Lodbrok es un legendario rey vikingo conocido por sus conquistas en Francia e Inglaterra, mientras que Lagertha, su esposa, representa la valentía de las mujeres vikingas. Además, Ivar el Deshuesado, uno de sus hijos, se destacó por su astucia en la invasión de Inglaterra, al igual que Bjorn Ironside, famoso por sus campañas en el Mediterráneo. Asimismo, Erik el Rojo, un explorador, fundó la primera colonia nórdica en Groenlandia, y su hijo, Leif Erikson, es reconocido por ser uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte. Por otro lado, Harald Hardrada, un rey noruego, intentó reclamar el trono de Inglaterra y es recordado por su papel en la batalla de Stamford Bridge en 1066. Finalmente, Freydis Eiríksdóttir, hermana de Leif, es conocida por su valentía en la exploración de América, destacando así el legado y la diversidad de los vikingos en la historia. Pero todo tiene su final. Aproximadamente entre los siglos IX y XI, el fin de la era vikinga se acercaba. En primer lugar, las incursiones vikingas comenzaron a disminuir debido a la consolidación de los reinos en Europa, que fortalecieron sus defensas y organizaron fuerzas militares más efectivas. Además, la conversión al cristianismo de muchos pueblos nórdicos llevó a un cambio cultural que fomentó la paz y el comercio en lugar de la guerra. La batalla de Stamford Bridge en 1066 es un hito clave, ya que marcó la derrota del rey noruego Harald Hardrada a manos del rey inglés Harold II, simbolizando el final de las invasiones vikingas en Inglaterra. A su vez, el comercio y la colonización en lugares como Groenlandia y América del Norte continuaron, pero con un enfoque menos militar y más centrado en la agricultura y el asentamiento. Así, la era vikinga concluyó, dando paso a una nueva era de desarrollo y establecimiento en Europa, marcada por la unificación y el intercambio cultural.